buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Pedro Fernández, los directores Pedro Fernández, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez. Como siempre, dirigido por Carlos Santana y para la transmisión para las redes sociales está Paulina Ali. Y empezamos nuestro programa como siempre y vamos a hacer un pequeño comentario sobre algo que está pasando en Cuba y que tiene que ver con la oferta que hicimos anteriormente de donar al pueblo cubano $5 millones en medicina, equipos de hospitales y comida. Después de esperar bastante tiempo, retiramos la oferta la semana pasada. Entonces, esta semana, después que nosotros retiramos la oferta, el primer ministro José hizo unas declaraciones donde decía que los que quisieran invertir en Cuba tenían la seguridad de que el gobierno no los iba a molestar, aunque estuvieran haciendo inversiones para sobacar la revolución. Socavar la Constitución. Que no iba a haber repercusiones en contra de los que quieran socavar la revolución en sus actuaciones y ni siquiera si se dedican a hacer inversiones para beneficiar a una parte del pueblo y perjudicar a otra. Eso no es nada nuevo, eso existe en todos los países. Lo que sí no existe es un gobierno que se le ofrezca $5 millones en un momento de necesidad urgente para la población y no los dejen entrar porque no pueden tener control sobre ellos o porque los que lo ofrezcan no sean bendecidos por ellos. Así que el pueblo debe estar bien claro que no llegaron equipos y ayuda a los hospitales y que no llegó comida y otras cosas para los que fueron perjudicados por el ciclón, porque el gobierno, que se llama gobierno, pero que no es más que una dictadura, peor que la de Trujillo, peor que la de todas las que han pasado en el siglo XX y XXI en la América, 3 veces peores. Así que el pueblo es el que tiene que decidirse. En vez de pensar tanto en salir de Cuba, debían de salir del régimen, salir de la dictadura. Y ahora empezamos con nuestra primera entrevista. Como prometido, aquí está nuestro primer invitado, y es nada más y nada menos que nuestro amigo Iván Hernández Carrillo, que en este momento se encuentra dirigiendo los destinos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, prácticamente solo, pues Félix Navarro y Pancho Llerena, Francisco Rangel están presos, así como están presas también Sailina Navarro y Sisi Abascal, Tania Echevarría, Eris Landi, y hay un sinfín de ellos. Pero bienvenido nuestro amigo Iván Hernández Carrillo. Iván, ¿qué nos puede decir? Bueno, es un placer, un gusto poder estar con ustedes, compartir las ondas libres de radio con ustedes, tanto de La Poderosa como de Radio Martín. Bueno, primero que todo, saludarlos a ustedes y a la audiencia, como es natural, y decirles que lo primero que nos acaba de llegar ahora mismo, que es la situación que está enfrentando nuestra primera política y
Alicia Basal Zamora en la prisión de mujeres, conocida como la BDT, en la ciudad de Matanzas. Según nos cuenta la madre, Ania Zamora, su hija, después que terminó la visita reglamentaria que tuvo lugar el pasado miércoles en la prisión, fue llamada a la dirección de la prisión por la directora de esta penitenciaría para comunicarles primero que le habían negado la mínima severidad. Esto es una categoría que se le da a todos los prisioneros luego que transcurre un periodo ya de prisión, y que si el preso tiene buena conducta, por supuesto que le debe otorgar esa mínima severidad. Como ustedes saben, sí, como Sailín Navarro, Tania Echeverría, son prisioneras políticas, y la conducta de estas prisioneras es la mejor. Al tanto que hay una queja de que ellas se han comportado de una manera grosera ni de falta de respeto a ninguna de las militares que están. Sin embargo, ellas alegan que le deniegan la mínima severidad a Sisi, porque Sisi se niega a participar del sistema de reeducación de la prisión, y porque Sisi además dice que es un elemento negativo dentro de la prisión, algo que verdaderamente no entendemos como un elemento negativo cuando las mejores costumbres las tienen estas prisioneras políticas, personas muy decentes. O sea, te hablo de Silvia, de Tania, de Sailí, son muchachitas jóvenes, muy decentes, muy respetuosas. Entonces no puedo entender que tenga ese tipo de como ellos hablan, o sea, las militares hablan de que son elementos negativos. Lo otro que le comunicaron a Sisi ayer el miércoles, fue que también le habían denegado los 120 días de rebaja que le correspondía, solamente le otorgaron 30, también alegando las mismas características. Y por último, para ya ponerle la tapa al pomo, como decimos en buen cubano, en el intermedio que sí había ido o lo habían llevado a la dirección del penal para hacer el planteamiento, las carceleras tuvieron la osadía, la falta de respeto de retirarle las pertenencias a Sisi y regárselas en toda la celda, y dice que cuando llegó al lugar estaban en unas condiciones que, por supuesto, ella no lo había dejado, las cosas en el suelo, encima de la cama, y bueno, pero tampoco tuvieron la delicadeza de tan siquiera registrar las pertenencias y dejárselas como estaban. Se lo hicieron proceso para que ella se sintiera incómoda y sintiera el rigor de la prisión. Desde el primer momento que la llevaron allí, ya le llevan castigándola, amenazándola, como por ejemplo que va a tener que cumplir la condena completa, porque lo que están haciendo es chantajear a las prisioneras políticas como también a los presos políticos, en sentido general a todos, para que tratar de obligarlos y de que ellos cambien su opinión y su postura política con respecto al régimen. Iván, yo tengo entendido que hasta las presas políticas de nuestras, vamos a decir, Sisi, Sailí y Tania, hasta comparten con las presas comunes muchos de los artículos que sus familiares le llevan, y que tienen muy buenas relaciones con las presas comunes. Yo no sé. No con las presas, bien, ellas mantienen un respeto que no lo mantienen las demás presas con las carceleras, porque tanto Sisi como Sailí y Tania mantienen una estrecha
respeto, no de otro tipo, de respeto hacia esas personas. O sea, el libro me ha contado de bellezas, problemas, porque las presas comunes que están por delitos que de verdad afecta a la sociedad, como robo, asesinato, que son delitos denigrantes, por ejemplo, abandono de los hijos, bien, esos delitos y esas presas mantienen una postura bien recalcitrante contra la carcelera. Sin embargo, esas presas reciben beneficios y preventa de la prisión. Sí. Pero está muy claro todo, Santiago, y lo que buscan es doblegarla y que estas prisioneras políticas, como los demás presos políticos, doblegarlos, que cambien su opinión y su actitud ante el régimen, que no lo van a conseguir. Iván, perdóname que se me olvidó cuando empezaste la entrevista, se me olvidó presentar a los que estamos aquí presentes. Y estamos aquí presentes hoy representando a la Fundación Rescate Jurídico, Pedro Fernández, los directores Pedro Fernández y Orlando González, Landy. Y, como siempre, dirigido por Carlos Santana, y en las redes sociales, Paulina Ali. Así que, perdóname, ya sabes quiénes estamos aquí. Un saludo y un abrazo en la distancia, mi querido amigo Iván. Es Landy quien te habla. Cuando tú me hablas, cuando tú no hablas sobre lo que está pasando con Sisi, a pesar de su buena conducta y su moral y sus principios, que es una muchacha decente, yo te voy a hacer una pequeña nota. En los años en que yo estaba preso, para todos los lugares había que, como norma, había que caminar a todos los lugares de la prisión con las manos atrás. Y habíamos un grupo de hombres que normalmente lo hacíamos, pero normalmente cuando tú te pones las manos atrás, tú más bien inclinas la cabeza hacia abajo. Y aprendimos entre algunos presos políticos por experiencia de levantar la cabeza, mantenerla bien al frente. Y eso nos costaba visitas suspendidas, nos costaba comentarios adversos en nuestra conducta, porque ellos decían que eso era una arrogancia. Y eso es lo que pasa con Sisi, que ellos no aceptan bajo ningún concepto que uno los enfrente. No hace falta ser chusma, no hace falta ser problemático. Lo único que necesita la dictadura, lamentablemente para nosotros, es tener dignidad. Y esa dignidad de esa niña les molesta más que a otro preso común que se faje de una puñalada. Por eso ellos castigan ese gesto de valentía, ese gesto de respeto a lo que uno hace y por lo que uno lucha. Ellos no lo soportan, nunca lo han soportado. Así mismo es, Landy, que obviamente no van a poder rebajar la conducta y la moral de estas prisioneras que se enfrentan a diario contra las militares allí, porque incluso en otros momentos allí me ha comentado de que las militares han hecho referencia a ellas como tal, pero en círculos pequeños entre presas allí, y las dicen, esas son las mejores presas que hay aquí en la prisión. Fíjense, esas son las mejores presas que hay aquí en la prisión. Tiene el comentario de ellas mismas, y sin embargo, ahora vemos esto. Sabemos que, por supuesto, eso forma parte de todo este teatro, de esta comedia, esta payasada que el régimen trata de montar alrededor de estas prisioneras para tratar de socavar la moral de ellas y de lo que ya he dicho anteriormente, para tratar de doblegarla, que ya les dije también que no lo van a conseguir, así que desistan de esas actitudes para tratar de doblegarla. Esto se puede decir, Iván, que esto es una nueva forma de castigo que tiene el régimen y las cárceles en contra de esta muchacha. Bueno, yo no lo creo que sea una nueva forma. Ya lo había expresado anteriormente, desde el principio que comenzó el presidio político en Cuba, se han utilizado diversas formas de chantaje, de coacción contra los prisioneros políticos. Ha llegado un momento y el presidio político histórico lo ha recordado, de prisioneros políticos que han asesinado en las cárceles,
no en el paredón de fusilamiento, sino con bayonetas, que lo han matado a bayonetazos, que lo han herido, que han perdido parte del cuerpo, que han perdido los ojos, que han perdido los brazos, que han perdido las manos. Y esos son castigos más horrendos que estos que pueden estar ahora utilizando contra las prisioneras políticas. Sin duda, ejemplos sobran. Y no creo que esto sea parte de algo nuevo para decir los prisioneros políticos históricos han tenido que cumplir o tuvieron que cumplir casi la mayoría íntegramente la sanción. Que ellos pretendan ahora mismo hacer lo mismo con estos prisioneros políticos, con estas prisioneras políticas, no me sorprende, no es nada nuevo. Y ella, por lo que que la conozco, porque he hablado con ella a través del hilo telefónico, están bien firmes en su posición y va a resultar muy difícil al régimen cambiar la postura política de estas prisioneras políticas. Para los que acaban de sintonizar ahora en este momento y están escuchando Radio Martí y la poderosa 670, estamos conversando con Iván Hernández Carrillo. Él es un activista pro derechos humanos cubano, es bibliotecario, sindicalista y periodista, pero es más conocido por su condición de disidente y preso de conciencia del grupo de los 75 de la Primavera Negra en Cuba. Atendiendo precisamente a eso que he dicho, Iván, ¿qué está pasando ahora con los jóvenes? Dice que van a meter preso a todo el que no esté trabajando. ¿Qué es lo que tú sabes de eso? Bueno, exactamente. Esto ha sido un comentario de la ministra de Trabajo, que van a empezar a hacer un levantamiento en todo el país para ver quiénes son los jóvenes que no están trabajando ni están estudiando. Primero, ya están conformando nuevamente, que lo habían desaparecido del Código Penal, que acaba de estrenar la ley de peligrosidad social. Pero, informaciones que nos han llegado, ellos están preparando nuevamente este capítulo para introducirlo en el Código Penal, para ahora, estos jóvenes que no están trabajando, no están estudiando, parece llevarlo a la cárcel nuevamente y estrenar la ley de peligrosidad social, que ahora vendrá con otro nombre, porque para poner nombre ellos son muy artísticos, ellos tienen muy buena forma de hacer los nombres para estas cosas. Ahora, lo más importante es que la mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan porque están desesperanzados, no tienen el trabajo no lo anima, porque saben sencillamente que van a trabajar y el salario, el sueldo que van a percibir no le va a alcanzar para satisfacer sus necesidades más perentorias, no le va a alcanzar para ir a una fiesta, no le va a alcanzar para ir a un cabaret de estos que el régimen ha abierto y que tiene a todas luces con una rimbombancia tremenda, con los mejores artistas. No le va a dar el salario para eso, como tampoco le va a dar el salario y que no le da ningún trabajador para mantener a su familia. Los trabajadores en Cuba, ¿cómo pueden sustentarse? Bueno, muy sencillo, tienen que hacer doble trabajo. Trabajan y cuando se terminan de trabajar salen para la calle a vender café, salen para la calle a vender cigarros, salen para la calle a vender lo que se les aparezca, pero además muchos de los trabajadores, no muchos, porque no sustraen su puesto de trabajo muchas de las mezclas, de lo que elaboran allí, de lo que se fabrica y de lo que venden, porque la corrupción en este país está a la orden del día y está al más alto nivel. Algo que preocupa muchísimo a la sociedad, porque en un futuro, en una Cuba libre, estos estados del socialismo, de este sistema, tienen que quedar atrás, pero va a ser muy difícil. Y yo creo, y yo he comentado muchas veces con mis amigos, con mis colegas y mis hermanos, de que tomará mucho tiempo de
sociedad que ha sido minada por un régimen que no le importa absolutamente nada. El fruto de que los jóvenes no trabajen y estudien es el fruto de este régimen. Los jóvenes no quieren estudiar tampoco porque ya saben, se hacen médicos y los vemos en la calle, los médicos vendiendo dulces, médicos, estomatólogos, ingenieros, chapeando en el campo, recogiendo porque te da más ganancias, reciben más trabajando en el campo, por ejemplo, que no, por ejemplo, una consulta médica. Es un ejemplo, porque no tampoco no están en el campo como tal, ¿no? Pero sí se ponen a vender pizza, se ponen a velar, se ponen a hacer otras actividades que le van a brindar un apoyo mayor para la mantención de su familia y de él mismo. Y los jóvenes pasan a lo mismo. Además, que la inmensa mayoría de los jóvenes lo que quieren y lo que desean es marcharse del país, porque no tienen futuro, porque no hay futuro en este país. Y si ya vimos lo que en la última asamblea, en la última reunión de la Asamblea Nacional, las perspectivas que tiene el régimen para el pueblo de Cuba son negras. Ya estamos terminando este año, que a todos les deseo muchas felicidades y cosas buenas para el próximo, pero las felicitaciones que le dio el régimen al pueblo de Cuba es que para el próximo año hay más sacrificio. Iván. Que hay que justificar y que hay que cosa que por supuesto estamos cansados ya, porque son más de 63 años, ya vamos para 24, en la misma situación de penuria, de hambre y de miseria. Ya el pueblo de Cuba no lo resiste, lo quiere más. Y la juventud es evaluarse, porque la inmensa mayoría de los jóvenes que ahora, cada mismo, que están en la cárcel, tras los sucesos del 11 de julio, son jóvenes. Y muchos Iván, te hago una pregunta, disculpa, te hago una pregunta, porque todas estas cosas que nos estás describiendo, todas estas cosas que estamos hablando, esta juventud que todos quieren irse de Cuba, pero hay muchos que no pueden irse de Cuba porque no tienen los medios. Esto nos está invitando, ¿cómo está la situación, la delincuencia, los robos, los asaltos? Porque toda esta situación invita a semejante cosa. A esa juventud le quedan muchas opciones. Que los que no pueden vender pizza, los que no pueden ir al campo, los que no pueden hacer alguna de las cosas que tú nos describes, tienen que hacer algo para sobrevivir. ¿Cómo está la situación de lo que es las malhechorías en Cuba? Eso crece por día. Y no te voy a hablar ahora que estamos en diciembre, porque el nivel de delincuencia, de robo, de asalto y de asesinato ahora mismo es enorme, grande, como nunca antes. El nivel de delincuencia, de robo ha aumentado. Te roban tan siquiera nada más y te matan, como ha ocurrido recientemente a un extranjero, cubano pero que residía en el exterior. Bueno, lo mataron para robar, nada más que para robarse, lo que sea, lo mínimo, es la vida de un ser humano, pero ahí está la desesperanza de esa juventud, porque la inmensa mayoría de los que cometen estos delitos son jóvenes. Claro. Entonces, esto es a nivel nacional, no te estoy hablando solamente aquí en Matanzas, estoy hablando nacional, del índice de delincuencia que está. Iván, el otro día salió una conversación con los dirigentes de la dictadura, donde alguien le habló de los 1000 y pico de presos que llevan ya no sé qué tiempo, porque desde antes de julio 11 había muchos presos ya como Yuri Valle y otros más que no vale la pena ni nombrarlos a todos, ¿no? Pero ellos salieron ripostando que eso de los 1000 y pico de presos es una exageración,
que apenas si hay 640. Como si eso fuera una virtud, ¿no? 640 los pone a ellos en el lugar número 1 de presos de conciencia en el mundo. Así mismo. Así mismo. Ellos mismos, pues es que te das cuenta que ellos mismos se echan la basura y la tierra encima. Por supuesto que la cifra anda rondando y más los 1.000 prisioneros políticos. Miren, yo que les voy a decir, todavía a esta altura, ya después de haber pasado el 11 de julio, que ya estamos a más de un año de que pasó aquella histórica protesta, siguen apareciendo prisioneros de esa causa, siguen que están presos en otros lugares que no hemos podido llegar, y la cifra va aumentando por esa razón. Y va más allá de los 1.000 prisioneros políticos, y va más allá quizás del 11 de julio, sean 600, como ellos dicen, hay más. Yo te le digo a ustedes que sigo la lista de los presos políticos, que sigo la pista de los prisioneros políticos, y del 11 de julio también, que hay mucho más de 640 que Eva alega. 640 hay mucho más del 11 de julio, y ya antes del 11 de julio había una cifra considerable de prisioneros políticos. Evidentemente lo que sucede es que el régimen cataloga a los prisioneros políticos como delincuentes comunes, y si lo catalogan de esa manera, por supuesto, no va a haber mucho, pero las prisiones están llenas de prisioneros políticos en todas partes, a lo largo y ancho del país. No hay una provincia, incluyendo el Policía Especial y la Juventud, que no tenga prisioneros políticos, y que no tenga prisioneros políticos del 11 de julio. Que ahora, con los nuevos prisioneros que hay, que estaban en las cárceles, que fueron de las protestas por los apagones, eso también son prisioneros políticos. Iván, el régimen no los considera. saludos a nuestros oyentes, tanto los de día como los de noche. Ahora continuamos con la programación de la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, Pedro Fernández, los directores Pedro Fernández, Orlando González, Landy y el que les habla, Santiago Álvarez. Como siempre, dirigido con Carlos Santana y con las redes sociales y la directora de las redes sociales, Paulina Ali. Y continuamos este programa con nuestro invitado Iván Hernández Carrillo, una entrevista que empezamos en el otro programa y que continuamos ahora. Bienvenido nuevamente, Iván. Bienvenido a nuestro programa La Voz de la Oposición. Aquí estamos igual que estábamos anteriormente, Pedro Fernández, Orlando González y Santiago Álvarez, con Carlos Santana y Paulina Ali. Continuamos nuestra entrevista y ahora te quiero hacer una pregunta. Por el momento, las otras dos prisioneras de conciencia que están junto con Cicia Abascal en la prisión de mujeres, como Sailina Barro y Tania Echevarría, a ellas también ya las llevaron a evaluar su aptitud y su comportamiento. No, a ellas no la han llevado, pero estamos esperando que lo hagan y sabemos que también van a hacer la misma obra de teatro. Lamentablemente, Santiago, esto es una dictadura, y una dictadura de las peores en este hemisferio, que sin duda no va a ceder en este tipo de chantaje contra nuestros prisioneros políticos, fundamentalmente contra estas mujeres que con tremenda valentía se enfrentan a diario a la tiranía. Iván, es Orlando, Landy. Te quería hacer una pregunta. Basado en toda la miseria y el desastre que existe en Cuba, sabemos que hay falta de todo, desde moral
hasta un pedazo de pan para llevarle a la familia a la casa. Nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, hemos estado tratando de gestionar que esa tiranía acepte una ayuda, no solamente de la Fundación, sino del exilio cubano, para mitigar un poco las enfermedades y el hambre. ¿Qué dice el pueblo de esta negativa? Porque hasta hoy no nos han dado una respuesta. ¿Qué dice el pueblo de esta negativa de ellos a la ayuda del exilio cubano? La respuesta del pueblo es que la necesita, es que la acepta. Sin embargo, la dictadura se arroga el derecho de decir si sí o si no, si la acepta o no. Eso, por supuesto, le echa más leña al fuego. Más leña al fuego de que el descontento del pueblo, porque a estas alturas de haber ya pasado más de 2 meses del paso del huracán Ian en Río, o aproximadamente 2 meses, la situación allí sigue siendo desoladora. Allí hay personas todavía a esta hora que estamos hablando que no tienen corriente, que no tienen techo, que no tienen casa. Pero claro, si la máxima cúpula gobernante tiene casa, tiene yate, tiene avión particular, viajan el mundo, a ellos no les importa que haya personas aquí en Pinar del Río que no tienen casa. Pero eso, ya como les dije, le echa más leña al fuego y es peor para ellos. Eso es, como decimos en buen cubano, soga para su pescuezo. Eso hace que el contexto hacia la dictadura crezca por día. Y ellos lo saben, pero son así de arrogantes y de prepotentes. Tratar de chantajear a los demás para ellos mantenerse en el poder, mantener la cúpula, la familia que hay, la casa. Mira, a ellos no les importa lo que tiene el pueblo. Un pueblo que se pasa el día buscando dónde encontrar algo para comer o dónde encontrar algo para tapar un pedazo del techo de su casa. Ese es un hombre que no va a hacer revolución y eso les conviene. Todo el mundo sabe, pero yo lo voy a repetir ahora para que se sepa más todavía, que en los refugios temporales para los huracanes que hay en Cuba todavía hay refugiados de hace más de 4 o 5 años. 4 o 5 años en un refugio temporal. ¿Y qué les importa? Nada. No 4 o 5 años. Hace 20 años que el huracán Michelle. El huracán Michelle pasó en el 2001, hace 21 años. Y todavía hay gente, personas, familias, viviendo en refugio de eso. Sin esperanza de nada. Estoy hablando de 20 años, sí. Más de 20 años. Entonces, ¿qué podemos esperar? A ellos no les importa. Y ya hay un anuncio de que no tiene que ofreció llega el próximo enero, y esta ayuda. Vamos a ver cómo la distribuye, vamos a ver, porque la mayoría de las ayudas, donaciones que llegan a este país van a parar las tiendas en FLC. Nunca van a manos de los beneficiarios, de los que la sociedad que lo necesita. Y eso es lo que el gobierno norteamericano debería tomar en consideración antes de entregar una ayuda tan importante a un régimen que sabe que no lo va a usar en beneficio de las personas afectadas. Iván, de otra manera, vamos a darle beneficio a la duda. Iván, la representación gráfica de lo que dijo Santiago, te la voy a resumir en una imagen que vi en Facebook hace unos días. Una madre suplicando que la llevara a un hospital, que el niño estaba sangrando, no había ambulancia. Y a alguien se le ocurrió decir, grita abajo la dictadura y van a venir 10 patrullas. Y eso es una realidad palpable. Eso demuestra gráficamente cómo son ellos. Es decir, que para reprimir
hay transporte, hay petróleo, hay recursos. Y eso es lo que vemos en cada pueblo de Cuba en estos momentos. Bueno, clarito, mire, yo tengo un vecino que murió, lamentablemente murió, no voy a decir nombre porque no me compete, pero ese vecino necesitaba, le dio un ataque de asma y necesitaba una ambulancia. Me llamó, no había ambulancia para venir a socorrerlo. Sin embargo, cada 20 minutos pasa un carro patrullero. Esto está claro, eso el pueblo lo ve clarito. ¿Sí? No hay ambulancia, no hay transporte para el pueblo, pero sí hay patrullas para reprimir y sí hay policía para encarcelar y alzar prisioneros y demás. Es un ejemplo palpable, no hace falta más. Ah, pero está buenísimo eso que Landy está contando. Si usted tiene un familiar enfermo y está suplicando que le manden una ambulancia, que le manden un carro, entonces que digan que hay una manifestación en contra del gobierno para que vengan y los monten ahí en el carro. A eso ¿Está bueno eso? Sí, hasta ahí hay que llegar. Vaya, nada más con decir paz y vida, ya, paz y vida se ha convertido en una conquista antigubernamental, que realmente todos sabemos lo que es la paz y lo que es la vida. Iván, nos quedan pocos minutos y estamos en Navidad y se acerca el Año Nuevo. No hace falta que te haga la pregunta porque es obvia, pero un poco descríbenos cuál es el panorama de cómo la gente está en Cuba esperando la Navidad. Ya sabemos que hay bastante represión, pero ¿cómo se habla de la Navidad? ¿Se habla del Año Nuevo en Cuba? Yo he hablado con muchas personas y este ha sido van a ser las navidades, las peores navidades que se va a tener el pueblo. Independientemente que después del 59 los hermanos Castro se dieron a la tarea de hacer desaparecer ese tipo de eventos, de actividades familiares. Ya las navidades se celebraban a puertas cerradas, la bambalina, la gente tenía el temor ni siquiera de comprar un pedacito de carne para que no fueran a pensar de que estaban celebrando las navidades. Entonces, es lo que estamos viendo, la gente, yo hablo con las personas y me dicen, no tienen ánimo de, por ejemplo, de poner un arbolito de Navidad porque están desesperanzados, están cansados. Aquí en Cuba no hay una familia que no tenga un familiar preso, aquí tiene 3, 4, pero uno, y hay alguien de la familia que lo toma, que tiene sobrino, amigo, hermano, preso. El momento ahora, mira, por ejemplo, la libra de carne de puerco está a 420 pesos aquí en Colombia, pero en La Habana está rondando los 500 pesos. Y el Estado, el régimen, y lo está vendiendo por tarjeta a 200 pesos y pico, pero una carne de cerdo congelada desde hace mucho tiempo, según la gente se está quejando que tiene un mal olor y una serie de condiciones de la manera de trasladar esta carne hacia los lugares que se van a vender. Pero además, la libra de frijol está a más de 50 pesos. No, la libra de frijol está a 200 pesos. 200 pesos. Y el arroz es que está a 50 y en algunos lugares a 60, a 70. Y hay quienes me han dicho que en Oriente está el arroz hasta 100 pesos. Es decir, con esos precios, con esa inflación de familia, de trabajadores, de jubilados, puede celebrar las Navidades. ¿En dónde se puede celebrar con ese tipo de precios exorbitantes que no los ayuda para celebrar las Navidades? Pero además la gente está muy se siente mal porque además hay separación de familia. Este año ha sido un año donde más de 280.000 cubanos se han marchado de Cuba y también se ha dejado la familia cubana. Entonces la gente siente tristeza por esto, por los que se han ido y por los que están presos,
la solución es pasar el día como lo puedan y no con el ánimo y la alegría que representa una Navidad, que es el nacimiento de niños, es alegría, que es amor, que es perdón, que es paz. Eso no lo tiene la familia cubana y por tanto la familia cubana no va a celebrar las Navidades como Dios manda o como debe ser. Esta es una situación muy difícil que Cuba lleva pasando ya más de 60 años, como hemos dicho, y que nunca ha habido una Navidad para mejorar. Todas son para empeorar. Y esto nada más que se resuelve con la derrocación de la dictadura. Tenemos que hacer todo lo que podamos, tenemos que salir a la calle. Y si no salimos a la calle y decimos que vamos a tumbar a la dictadura por todos los medios, no se va a caer. Cuando tengamos esa fe de que vamos a tumbar a la dictadura, saliendo a la calle y tomando los recursos necesarios para que ellos salgan corriendo como salen todos los cobardes, van a seguir ahí. Vamos a tener que seguir aguantando que venga el carro de policía en vez de la ambulancia 10 veces. Y por 100 años más, si no tomamos la decisión que hay que salir a la calle y tomar el poder. Ellos están muy temerosos, Santiago. Pero más temeroso hasta ahora está el pueblo. El pueblo es el que tiene que perder el miedo. Sí, pero ellos tienen mucho miedo también. Mira, como nunca este fin de año se ve mucha policía en la calle, en las esquinas, patrullas, más que antes, porque ellos tienen miedo. Y eso lo dice todo. Es verdad, el pueblo tiene que salir a la calle y tiene que defender sus derechos a como es lugar, porque ninguna dictadura se ha caído sola. Desgraciadamente el pueblo tiene que sacrificarse, salir a la calle y hacer lo que hacen todos los pueblos que se liberan del yugo, arriesgarse a lo que sea. Y desgraciadamente no nos queda más tiempo. Salir a la calle sin regresar. Eso mismo. Sin regresar. Que se tengan que coger $500,000 de pesos después de eso un día. A ver dónde los van a meter. Bueno, Iván, ha sido un placer hablar con ustedes. A todos en Cuba les deseamos que pasen estas Navidades y que esperen el año nuevo con alguna esperanza de que tenemos que cambiar, pero sabiendo que los únicos que van a cambiar aquello somos nosotros. Tanto ustedes allá como nosotros en el exilio, haciendo todo lo que podamos. Pero sobre todo ustedes en Cuba, tienen que derrocar a la dictadura para quitarse este yugo que lleva ya 63 años en el lomo de ustedes. Muy buenas tardes, estaremos con ustedes nuevamente en las ondas amigas de Radio Martí y de la Poderosa, tan amigables como las de Radio Martí. Muy buenas tardes, muy buenas noches y estaremos con ustedes nuevamente la semana que viene.